debaten previo a salir a votar, en los anteproyectos, en las comisiones, no debaten. Hay una dinámica de la política que a lo mejor va a ser nueva. Para contestar esto está Marcela Pagano. ¿Cómo estás? ¿Por qué te da tanta risa? Es Porque raro, ¿no? ahora tenés que sos la embajada, tenés que contestarte. ¿Cómo estás? Qué raro. Bien, feliz, como siempre, de venir acá con ustedes. Tu silla era esta, ¿eh? Sí, hola, acordás? es verdad. El otro día no estabas vos. No, el otro día no estaba. Las cosas de la vida, Pagano. ¿Vos te esperabas que ibas a ser candidata a diputada y que probablemente podrías entrar? Sí. Yo siempre trabajo a equipo ganador. ¿Viste? Ama. Lo primero que trabajo es la autoestima, Diego. Está muy O bien. sea que- Pero vos ya sabías que Milei iba a ir bien. Yo te voy a ser honesta. A ver. En la provincia de Buenos Aires yo sentía, por las recorridas que hacíamos y el calor de la gente, que lo palpás muy en primera persona, que no había coincidencias entre lo que yo sentía en la calle y lo que me decían los encuestadores políticos o lo que decían los analistas políticos. O sea, yo a priori vi un resultado diferente. O sea, que a mí no me sorprendió lo de la provincia. Estaba esperando un número mejor el que se proyectaba. Ahora, obviamente, cuando terminé a las 4 de la mañana y vi el recuento final y vi el mapa pintado de violeta, eso sí me sorprendió. ¿Cómo imaginás la interacción para sancionar leyes en el Congreso? Yo espero que después de este exitismo que se genera cual River Boca en las elecciones en Argentina, empecemos cada uno a trabajar con la instrucción cívica que el deber nos amerita y poder establecer diálogos y acuerdos desde todo lugar buscando mejoras para la gente. Yo creo que si esta elección por lo menos ratifica lo que estamos mostrando hasta ahora, lo que se observa es que la gente quiere un cambio. Entonces, los que estemos representando al pueblo, a la gente, al votante, en el Senado y en el Congreso, tenemos que responder a eso. Espero y apelo a la honestidad intelectual, no importa del color político que sea ese diputado o ese senador, de entender que los cambios que necesita la gente son profundos y por eso estos resultados electorales. Marcela, Pero eso va tomar con desde casta. ¿Cómo? Ahí voy. ¿Van a interactuar con la casta? ¿O deberían interactuar con la casta? ¿Cómo imaginas eso? Porque hasta ahora... Yo vivo interactuando con la casta. No, bueno, vos sí, ¿Sí? pero hay un activo electoral muy fuerte. Milei encontró que se puede sintetizar la bronca en la casta, digamos, como colectivo. Pero después, para las reformas que van a ser necesarias, si gana Milei, vas a tener que convivir con la casta. ¿Cómo imaginás vos eso? Lo digo por la ley de alquileres, no me quiero meter en la ley de alquileres, pero digo, ¿cómo imaginás eso? Nos metemos en leyes lo que vos laborales. consideres. Pero pará, a ver, dale. Yo fui de las primeras que criticó esa ley, estaba acá sentada, me diste la posibilidad de explicarlo. Día 2 dije, esto es un fracaso rotundo. No me quiero argumentar, decir que el argumento mío fue porque un puñado de periodistas la vimos venir, pero la verdad es que era con solo leer un poco lo que estaba pasando en el mercado y lo que se quería imponer. Bueno, para muestra basta un montón de cuando el gobierno quiere imponer algo y ser autoritario no le va bien, por más de que esté en una ley. ¿A qué me refiero con esto? Te lo voy a unir. Yo creo que los gobiernos tienen que entender que los cambios profundos de la política solo se pueden instrumentar si te lo pide la sociedad. Es decir, si hay un cambio cultural que tracciona ese cambio político. El querer ser autoritario y imponer cosas que no van de la mano del cambio cultural que la sociedad pide es ir en contra de lo que en definitiva es la corriente. Entonces ahí vos te diste cuenta como quisiste imponer en un mercado que mal que bien funcionaba una ley que no iba con el cambio cultural que ese mercado quería y que la sociedad avalaba y fuiste un fracaso. Y ahí no importa el color político, estamos hablando de cuando le quieren imponer a la gente cambios culturales. Entonces, volviendo a lo que es la casta, una cosa es tenerlo en gestión y otra cosa es tenerlo en el Congreso, en donde vos de alguna manera tenés que dialogar. ¿Qué imagino yo? Sí. Honestidad intelectual. Porque si no va a ser así y no quieren garantizar la gobernabilidad, en el caso de que sea, por ejemplo, Javier Milei el presidente, si le rebotan por el hecho de rebotar, por el mero hecho de ser oposición, las cosas que se propongan, tendrán que ellos mismos, que tienen que caminar la calle, poner la cara con nombre y apellido y explicitarle a la gente por qué no están de acuerdo. ¿Cómo Marcela, imaginas? Pero bueno, pará, porque eso Milei siempre dice, es, no nos votan, bueno, plebiscito, vamos a convocar. ¿De verdad piensan que se pueden hacer sucesivos plebiscitos o bien uno solo con
10 debates con 10 ejes para que la gente opine. ¿De verdad piensan que eso puede hacer? Yo creo que en el Congreso hay algunas cuestiones que son un poco más maduras. Vos fíjate que sin estar de acuerdo, los dos colores políticos hasta hoy dominantes se han ayudado y acompañado en los presupuestos. Presupuestos que, dicho sea de paso, en cada comisión que se discutían se sabían que eran mentiras, pero se los votaban igual. En general se los votaban igual. Entonces yo creo que cuando se llega a esos lugares, después hay cierta madurez de la política que yo aspiro se reivindique nuevamente para asegurar la gobernabilidad, por lo menos del primer tramo de una gestión. Creo que eso pasa cíclicamente. De todas maneras, no nos olvidemos que en el entramado del Congreso y de los diputados, como yo emerjo de un territorio que es la provincia de Buenos Aires, todos responden a un territorio. Y ahí me parece que va a ser interesante ver cómo puede ser la negociación, más que con los diputados, como si fueran fichas aisladas. Con los gobernadores. Ver con los gobernadores. Claro. Porque yo creo que Javier ha dado en la tecla en una cosa. Los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales. Al fin y al cabo, plata. Al fin y al cabo, ayuda para que puedan inyectar la política que quieran. Más allá de lo que pueden gastar. Le piden a Nación transferencia discrecional. Plata. La van a necesitar. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei. Entonces, momento. No se crean que no hay acá una suma de equilibrios de fuerza y de poder. Bueno, pero eso Tenemos suena, con entonces, qué. si no suena acompañas... media extorsión eso. No, pero si vos no te quieren garantizar la gobernabilidad, ¿Pero por qué un gobernador no te querría garantizar la gobernabilidad? yo creo que sí. Ah, Pero porque yo creo que ustedes están tal vez mirando, y no me parece mal, es un análisis, yo hago otro análisis, que es diferente, que es el análisis de que los diputados responden a un gobernador o van a responder a un territorio. Perdón, No, Marcela, responden a sus hay un votantes. error, perdóname. Sí, debería ser así, pero cuando hablamos de fuerzas, perdón, Adri, de fuerzas de la política, muchas veces el gobernador necesita de sus diputados y de sus senadores, y esa es la fuerza de la negociación de la política, bien entendida, Está bien, sin que haya pero cosas raras. En la política bien entendida, puede ser que Milei quiera ir para allá con una medida y el gobernador, los diputados y senadores de esa provincia y el gobernador incluso dicen no estoy de acuerdo y decirle no te doy el dinero y te enciendo la provincia. ¿Como te qué incendio la medidas, por provincia. ejemplo, vos imaginás No, que bueno, pueden estamos llegar hablando en a- abstracto, sin ima- pero Por no eso, Lo que pasa pero es que yo la no propuesta- creo- la propuesta que Incendiar una tiene provincia Milei- porque los diputados y los senadores no están de acuerdo. Hay que Porque ver, es entonces contrafáctico, ¿no? Es lo que hacía Cristina y Néstor. Es Si vos no me contrafáctico. das, te incendio Sí. la provincia. Claro. No, nadie va a incendiar nada, por favor, que se entienda que No te doy la plata, pero vos Todo sabés que cuando no llega la plata... manera cívica, form- cuando no llega el dinero, Marcela, vos sabés que en política, cuando llega el dinero a la provincia, tiene muchas consecuencias sociales. Vamos a hacer un juego de roles. Entonces, yo te doy el dinero. hacelo. Yo te doy el dinero, gobernador Adrián. Yo te doy el dinero. Pero ¿sabes qué? Yo necesito que para poder tener los recursos para vos girarte ese dinero que necesites, no sigamos gastando a cuenta de los pobres. Pero no no sigamos gastamos a cuenta de los recayendo el pobres. déficit Pero fiscal. tampoco te voy a Déjame dar que la haga la razón en todo. dolarización. Déjame que haga la dolarización. Dame tiempo para que yo instrumente mi programa político y yo te puedo dar a vos esta transferencia discrecional que si y la yo te lo necesitas es porque respondo. evidentemente sos Tu deficitario. programa de dolarización dura 24 meses. Entonces me obligas a mi gobernador a varios darte un proyectos. cheque. Perdón, Hay varios 24, está bien, pero 16 meses por lo menos. Entonces me obligas a mi gobernador, diputado y senador a darte un cheque en blanco durante 24 o 16 meses. Yo no te lo doy. Bueno, vos no me lo darás. Me votó el pueblo, yo no te lo doy. Te No respeto. me Pero, vas a pero incendiar es la muy provincia. interesante esto, porque Marcela, vos trajiste esto, Sí. que es la gobernabilidad. Porque se habla, como Milei es nuevo, se habla todo tipo de cosas. Una de las cuestiones es, si Milei viene a imponer, bueno, le va a costar gobernar. Se escucha, no es que uno lo dice, no, se escucha. Se habla en el espacio de, che, si no nos dejan gobernar, tenemos estas herramientas. Claro. Se habla. Obviamente, se habla de ¿Qué política. hablan? A ver, Es que lo se hacen habla de todos los política. Bueno, pero ¿qué Se habla hablan de esto hacen que todos? charlamos con Adrián, por ¿Qué, ejemplo. qué están hablando en el espacio de la gobernabilidad? No se negocia que el recorte lo hace la política. Primero porque, por ejemplo, te digo, por ejemplo porque más allá de que algunos digan es insignificante en puntos del PBI, lo que podés acortar cuando vos estás buscando achicar un déficit que es muy complicado de achicar, es insignificante. Bueno, primero quiero ver si es insignificante, porque no le creo a nadie los números y los relevamientos. Creo que hay un montón de guita que no contabilizan. Segundo, ¿por qué te traigo este tema? Porque tenemos que dar el ejemplo. Entonces, los primeros que tienen que dar el ejemplo son los gobernadores. Si los gobernadores no quieren dar el ejemplo, nosotros diremos, mira, este gobernador no quiere dar el ejemplo.
No quiere ese que crezca. gobernador- Y Pero entonces, ese ¿qué es pasa? claro. Déjenme a ver qué pasa. Ahí está. Yo creo que eso no van a querer que ocurra a los gobernadores. Pero el Creo tema que es no te Argentina- transfiero. No te transfiero sería. Cuando Mauricio Macri asumió, también había dudas sobre la posibilidad de que un gobierno no peronista pueda terminar, no solo tener gobernabilidad en el primer tramo, sino terminar los 4 años y de manera democrática y de manera saludable. Y se demostró que hemos madurado como sociedad y sí se puede. Que hay tensiones que obviamente en el equilibrio de las fuerzas de la política habrá que manejar, hay. Pero yo entiendo lo siguiente. Y uno habla obviamente en off the record, ¿no? Con ver. municipios, habla con gobernadores. En mi caso lo hice siempre como periodista y hoy no dejo de hacerlo. En el caso de, digo, soy candidata, en el caso de ser diputada seguiré hablando. Cuando vos te sacás las pasiones y la cámara adelante y es un off the record de gente que está en funciones, hay mucha honestidad sobre lo que hay que hacer. Por eso yo creo que hemos ganado en municipios, hemos ganado. Ganó Javier, vamos a ser honestos, ganó La Libertad Avanza. Y sus intendentes van algunos a ser nuevamente electos porque buscaban esa reelección y evidentemente se ratifica. O hay municipios en donde somos populares, pero el intendente de turno, que es el tipo del territorio, es de otro color político. Porque yo te llevo al municipio porque en ese primer escalón es donde más tiene que haber fuerza y concordancia con la política. Y si se puede ahí, ¿por qué no se puede a nivel gobernación? Marcela, vos decís, o le pedís en un hipotético gobierno de Javier Milei, madurez a la política, para decir, bueno, la gente votó un cambio, voten nuestra propuesta. A los representantes. A los representantes. Todas las propuestas que vemos en Milei son muy disruptivas, todas necesitan de una norma, educación, salud, dolarizar, todas necesitan de normas. No van a tener mayoría en el Congreso, va a haber negociación. Y a lo mejor también esa madurez la van a tener que tener en un hipotético gobierno, Milei y su gobierno, porque los diputados y legisladores fueron elegidos para defender otras ideas, no la de Milei. Entonces no te van a votar gratuitamente. Eso es un poco lo que pasa. Entonces, ¿Cómo sería, no? Pero está bueno esto que me toca. Claro, esa madurez tiene que estar de los dos lados. A lo Yo mejor creo que Milei sí, también pero va a tener que ceder. ojo con la palabra negociación puesta en términos económicos, que me parece que es genial que lo hayas traído a la mesa. Gratuitamente, a costa de... ¿Cómo es eso? ¿Es plata lo que se negocia en el Senado? Vos lo y en el acabas de decir. Congreso? Pero vos lo No, dijiste. Por eso me parece bueno que lo profundicemos también, porque da la sensación de que a veces sí es eso. Y si es eso, nosotros no estamos dispuestos, desde ya te lo digo. Por eso te lo ataba con lo que Diego me decía antes, de no se negocia el ajuste sobre la política. Si estamos acostumbrados a negociaciones que en definitiva tienen que ver con leyes que mejoran a determinado sector y que le conviene porque tal es diputado, pero en realidad es empresario, eso no va a pasar. No vas a encontrar Ahora, un diputado radical o peronista que te vote una ley que te cambie el sistema de financiamiento del sistema educativo de oferta a demanda. No lo van a hacer porque es ideológico, porque pero eso no está arraigado. previsto para hacer en los primeros 4 En la años. plataforma Bueno, En la plataforma te lo voy a explicar. La plataforma es algo técnico y este es un partido nuevo. está. Yo tampoco lo entendía como Sí. tal. De hecho, no estaba dentro del partido cuando me Cuando tocó me leer contó. esa plataforma. Todos los partidos cuando se inscriben como tal y quieren encarar un proceso electoral tienen que escribir como una base o fundamento de lo que pretenden, Ante la como es justicia. el país, claro, como es el país que imaginan. Pero no necesariamente es el programa de gobierno que vos después instrumentás. Y es bueno hacer esto en profundidad, porque yo les decía, ninguna de las propuestas de La Libertad Avanza van en contra de la sociedad. Queremos ir a favor de la cultura y no en un choque cultural. Si la sociedad no está preparada para ese tipo de cambios, no se pueden hacer. Pero no porque no me lo negocie un diputado, porque la gente lo va a repudiar y no lo va a adoptar como tal. Ejemplo, ley de alquileres. En el tema de los vouchers o la posibilidad de discutir que el subsidio que todos los que desean estudiar en la escuela pública o en la universidad pública lo puedan ejecutar. Hoy todo el mundo puede hacerlo. Todos son subsidiados o potencialmente lo pueden ser. La idea es que siga siendo así. Solo que en vez de subsidiar la institución, te subsidie a tu hijo, me subsidie a mí si quiero ir a la universidad, y yo elija con eso a dónde ir. Pero eso, no va como es un ahora. cambio muy Bien, profundo, entonces yo te va para el pregunto, último tramo de hagamos una cosa, transformaciones. aprovechamos y repasemos los puntos, digamos, que más circularon y veamos si esto sería ahora o si sería en un segundo gobierno. Sí. A ver, yo voy... Otro gobierno también, digo, Otro porque gobierno. no Dale, pensamos, digamos, viste, esto es la vouchers, RRR. vouchers, me escribo, bien. Sí. Otro era muy polémico, órganos.
Eso no está directamente. Órganos Eso no no. está ni en 30 años. Te explico por qué. Pero avancemos. ¿Cuáles Dale. otras eran? Eso es un ejemplo que un Tenencia de catedrático armas. como Javier Milei, Sí. al que a veces le preguntan cómo sería el libre mercado en todos los ámbitos de la vida, te lo explica poniendo esos ejemplos. Pero una cosa es el docente y otra cosa es el posible presidente. Bien, y ahora vamos a el corazón, la dolarización. Sé que hay varias propuestas. Sí. ¿Cómo se va a definir y cuándo se aplicaría? Eh, Y si es seguro que van a aplicar de llegar al poder una dolarización. Es lo único que Javier no negocia. Es como recortar el costo de la política. Son 4 años de mandato y depende muchísimo la foto de diciembre. Nosotros no tenemos todavía certeza de este gobierno, el que sea que le toque asumir, así sea Patricia Bullrich o sea Massa, que es el ministro de Economía, pero aspira a ser presidente. Es un cambio de la política. ¿Con qué se asume? ¿Con qué variables? ¿Con qué déficit fiscal? ¿Con qué inflación? ¿Con qué tipo de cambio? ¿Con cuántos tipos de cambio? No sabemos. Mira, ahí el... Pero espera, ¿y entonces cuándo, Claro, entonces ¿cuándo de sería? esa foto depende la receta, porque la gravedad de la enfermedad, lo voy a poner en estos términos, la gravedad de la enfermedad se aplica a distintas recetas. Si ¿Cómo fuera lo ahora, combatís? porque no puede, digamos, va a estar ahora un poco agravado, ¿qué elegirían? Y hoy lo que más, yo creo que te lo conté, pero creo que lo que más está pesando es la receta Ocampo. No, Campo. ¿Tengo mal el micrófono? No, Ah, yo. perdón. Em, De Emilio Campo. Sí. Hoy, ¿cómo sabes? ¿Lo comentó Javier no, eso? a ver, esto fue una de las cosas que se habló con Javier, pero no es la única, porque hoy, por ejemplo, que venía para acá, ustedes saben, les conté que me mudé, entonces estoy sin internet y sin posibilidad de ver TV por cable por unos días más. Me entero todo rápido de los cambios que Massa hoy anunció. Y la verdad que a mí eso sí me cambia la ecuación, porque yo no sé si no vamos a una situación más profunda de inflación. Y es complicado. Y si Entonces, fuera la más inflación, ¿ya no es la propuesta de Emilio Campo y sería la de quién? hay un mix. No quiero dar detalles que no me corresponden a mí, porque hay alguien trabajando en esto, pero hay un mix porque ¿sabes en qué cambia? Fundamentalmente en los tiempos. A ver si este tuit, preséntalo, Dani. Lucas Liach, que fue vicepresidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos, publicó un tuit esta semana donde pone los 4 modelos de dolarización que tendría... A ver, Milei. Mondino, Claro. apertura comercial sin dolarización. Epstein, dolarización sin apertura. Carlos Rodríguez, especificación rápida, sin dólares estatales. El dólar va reemplazando al peso. Ocampo, dolarización bastante rápida con 40 Billones. billions que nos presta el mundo al 7%. Bueno, pero son muy distintas. Pero por eso, unas con otras. ahí irónicamente dice ordene, Javier. Claro. ¿Qué No, ves? a ver, ¿Está yo bien la enumeración? Lo entiendo a Lucas porque su ansiedad es un poroto al lado de la mía, que además soy periodista y como toda periodista ansiosa. Pero tampoco tiene la exigencia Javier Milei de contarle al público cuál de todas las propuestas que tiene va a ser la que unja. De hecho, todavía no contó quién va a ser el economista jefe o, si querés, el ministro de Economía del equipo. Entonces, Pero digamos, ahora- hay dos posibilidades. O es Hay más de pidiendo... dos. No, está, lo Ah. que digo es, si vos sintetizás es Pidiendo pidiendo afuera. 30, 40 mil o los dólares que sean, millones, Sí. o sin préstamo. o un mix de Ahora, ambas. Marcela, ¿Eso sobre... puede ser? Sí, pero yo creo que vos estás haciendo, no me parece mal, ¿eh? Estás haciendo el acento en el contenido y yo creo que lo radical va a ser más que nada el tiempo. A ver. La profundidad o la gravedad de la economía argentina, el análisis que se está haciendo es si la gravedad va a ir de la mano de un ajuste de las variables que están distorsionadas en lo inmediato o si vos podés ir calibrándolo eso a mayor largo plazo, le hace llegar a las, por ejemplo, legislativas de 2 años. Porque hay un modelo de dolarización que está citado ahí que te propone hacerlo en 24 meses y que parecía Sí. muy prolijo y muy bueno de hacer. El tema es, ¿esta economía soporta que estos desajustes, esta situación de no tener precios de referencia? Quiero ser clara en los ejemplos. ¿Cuánto se banca la gente no tener precios de referencia? Que todos los días estés remarcando. ¿Y qué haría? Y si tuvieran que asumir mañana, ¿qué se hace? Yo te puedo dar mi opinión, Sí. pero no me quiero robar lo que le corresponde al jefe del equipo, que como ya sabes, Javier no dijo quién va a ser todavía Sí. su ministro. A mí me parece que hay que hacer cambios rápidos. ¿Cuáles? Yo haría, a cortar lo de la política, lo hago en el día 1.
guste ¿Qué a quien le haces? guste. ¿Vos conoces toda la política? ¿Entrevistaste? ¿Los conocés? Ahí tenés el organigrama, no te digo como Milei No, que hagas, pero ese es- afuera, pero podés la pizarra imaginaria. Asesores dentro del ¿Qué Congreso, por haces? ejemplo. Eso, por ejemplo, mira, yo venía para acá y miraba los presupuestos antes de venir para acá de la legislatura, ¿no? De la provincia de Buenos Aires y me preguntaba si una legislatura puede gastar lo que gasta cuando tenés la mitad de los chicos de esa provincia con situación de vulnerabilidad absoluta, no poder comer, no poder vestirse. A mí me parece que es una falta de respeto. Y los sueldos que se manejan, a mí me parece una falta de respeto. Pero eso no significa que Javier Presidente diga lo que a Pagano le parece que hay que hacer. Yo soy del team dentro de la Libertad Avanza que hay ciertas cosas que hay que hacer desde el día 1. Gusten o no gusten. Ahora, ¿Y ahí Marcela, cómo hacer? Incluso te Sí. diría, a mí me gustaría hacer... Está bueno lo que dice, viste que hay uno que... Diana muestra lo de la apertura comercial o no. A mí me parece que es imprescindible desregular el mercado en todo lo que significa ingreso de capitales para inversión en economía real. Sentarse con las grandes empresas y preguntarles, ustedes, para que inviertan y tengan más empleados en Argentina, ¿qué es lo que necesitan? Y dar ciertas concesiones. ¿Por qué? Porque si vos abrís esa posibilidad de regular lo que hoy es un entramado de regulaciones que hace imposible que tener una empresa y querer dar laburo sea algo próspero, te miran como loco si vos querés ampliar tu plantilla Reforma de personal. laboral. ahora, Marcela, Transformación. te quiero Bueno, llevar a un punto. Pero tenés que cambiar las condiciones de la contratación del empleado. Eso te van a pedir las empresas O de los nuevos. para tomar. O de los Marcela- nuevos empleos. Y capaz que le bajo los impuestos. ¿Por qué no? Y que me generen empleo, ¿por qué? Porque se habla mucho de el empleo público, sobre todo en las provincias del interior, en donde a veces no hay empresas. Y si yo doy incentivos y hago polos industriales que sean baratos, que se instalen allí, para que me den empleo formal y empleo privado en lugares en donde solo el Estado da empleo y empiezo a bajar el costo del empleo público, pero no es que los echo. Les doy la bienvenida a que vayan al empleo Pero eso no es privado, no es una con retiros posibilidad voluntarios. de los gobernadores. ¿Lo puede Pero es hacer? que yo creo que los gobernadores lo quieren hacer. No, bueno, está bien, porque vos pará, manejás pará. impuestos Pero eso- Yo nacionales. creo que pero los eso- gobernadores lo quieren hacer. Está bien, Pero ahí pero- manejás impuestos nacionales, el gobierno nacional Claro. también pesa. Marcela, que venías planteando sobre la dolarización. Vos decís, bueno, a Javier Milei le corresponde decir cuál va a ser el modelo a aplicar en función Sí. del diagnóstico que reciban en un hipotético caso que asuman. Pero ¿qué le dicen a la gente? La gente que tiene tantas ideas sobre qué es la dolarización, al ciudadano de a pie, al verdulero, al de la pequeña pyme, al asalariado. ¿Qué le dicen a esa persona en el durante sobre qué representa, qué significa realmente la dolarización en su economía diaria? Es la herramienta que encontramos para que vos puedas planear tu vida, para que mañana no tengas que estar pensando cuánto cuestan las cosas, para que lo que me pasó a mí me acaba de pasar y lo digo en primera persona, ¿eh? Y no me la agarro con el comerciante, que quise ir a comprar pintura para poder pintar mi departamento y el presupuesto me duraba 24 horas. Eso no pasa en ningún país del mundo, eso es made in Argentina y no podemos vivir así, porque eso le complica la vida a la gente. Porque yo escucho comerciantes que... Comerciante. ¿De qué vive el comerciante? De comerciar. El comercio es la transacción compra y venta de bienes o servicios. O sea que gana dinero comprando y vendiendo. Marcela. Pero hay gente que no quiere vender. Hoy, como escuchaba, este fin de semana estuve hablando con automotrices, no venden los autos, no porque no tengan el stock, sino porque tienen miedo de poder vender, o sea, de vender a un precio que no puedan reponer ese stock. Es decir, vender barato. Y estamos en una Argentina loca, de inflaciones del 7% mensual y vamos a más, aviso, y vamos a más, en donde lo que la dolarización viene a hacer es a darte una respuesta, a anclarte expectativa, a terminar con la enfermedad tóxica y patológica de la inflación. Pero el problema no es el dólar, el problema es el rechazo sistemático al peso, porque el peso no te ofrece la posibilidad de que mañana puedas dormir en paz a sabiendo que invertiste pesos y Bien, no perdiste. para Marcela, una dolarizar, pregunta, perdón. hace falta el acuerdo del Congreso. A eso iba. Yo creo que es necesario el acuerdo del Congreso para muchas leyes, esta una. Bien, entonces vuelvo circularmente, la rotonda de la conversación nos trae hasta acá. Hicieron campaña muy fuerte y muy efectiva y con algunos visos totalmente atendibles contra la casta política, con mucha razón, porque el Congreso, digamos, no sé cuánta respuesta dio, no es que no sirve la democracia. Este Congreso, hasta la ley de alquileres, la alargó, todo lo que sabemos. Bien, van a tener que consensuar con la casta. ¿Cómo van a hacer? No son un espacio con un líder
que tolere mucho el disenso. ¿Cómo van a...? La política es paciencia y es flexibilidad, Sí. no concesiones corporativas, no, bien entendidas. ¿Cómo van a hacer con eso? Mi trabajo como diputada también va a ser en el frente interno. O sea, yo cuando me convocaron, una de las primeras cosas que puse sobre la mesa es, ustedes saben que yo soy una persona de diálogo. Me encanta el diálogo. Bueno, y por eso te estamos convocando, porque para el lugar que te estamos ofreciendo que formes parte se necesita diálogo. O sea, que empecemos por el vamos de qué se va a hacer mi trabajo también. Como es necesario con determinados actores de la política. Dicho sea de paso, déjame aclarar que no toda la política es casta. Hay gente muy honrada que está dentro de la política. El problema es que muchos de ellos a veces quedan sometidos por lo que denominamos que es la casta. Llevar una buena ley, sino que tengas alguien arriba que te banque. Y yo eso, ahí es donde tengo mi cierto reparo. Conozco gente que es valiosa, por ejemplo. Marcela, ¿qué pasa si no gana, no sale Milei presidente, vos sí salís diputada, y por el razonamiento que estás haciendo, deberías apoyar las cosas que dice aquel que salió presidente? Eso no significa que yo le voy a meter a la gente y que le voy a decir, sí, la inflación va a ser del 10%. Y no va a... Osvaldo, para mí hay que quitarle el peso del Estado de la espalda de los trabajadores y de la espalda, sobre todo, de las empresas que quieren dar laburo. En esos términos discutiremos. Ahora, el estar en contra por estar en contra, no, discutamos, debatamos. ¿Por qué no pensar en proyectos en donde yo traigo este proyecto y vos no sos un opositor porque sí? Vos ves que mi proyecto es bueno, pero podemos mejorar esto, mejorar aquello. Marcela, yo quiero ese trabajo, un poco más maduro. Quiero ir a un ejemplo, permíteme. Quiero ir a un ejemplo muy concreto. El otro día se debatió el proyecto de ley de alquileres, que tuvo media sanción. Se intentó reformar sin poder avanzar en el Congreso durante 1 año y medio. Milei tenía la idea de derogar la ley de alquileres actual vigente, que es horrible. Sí. Primó la idea... Se viene y sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana pero y no lo era mismo, una solución. ¿Sabés por qué te lo planteo? Por la dolarización. A mí me parece que la dolarización puede ser muy buena. Pero ¿qué pasa si vos tenés una mayoría en el Congreso que te dice, no, no te votamos la dolarización porque tiene que pasar por el Congreso? Te votamos, por ejemplo, un sistema bimonetario. Y vos decís, no, quiero dolarización. ¿Qué va a hacer? Antes, dentro del Congreso de la Libertad Avanza, si logramos entrar, va a estar buscar esos acuerdos. Y yo creo que los vamos a lograr. Dame el beneficio de la Sí, duda, Adrián. por ahí Te lo podés pido que me lograr. lo des vos, como cualquiera que me mira y dice, ay, pero ustedes no están en la política. Bueno, pues hace 30 años que tenemos diputados que no hacen otra cosa más que ser diputados. ¿Y qué lograron? Y yo te digo, con el tema de los alquileres, me enoja en primera persona porque me ha pasado. Lo que hicieron ahora es un parche de algo que por Sí, la sí, no está- tóxica inflación que tenemos no va por Esa es la votar. pregunta. A mí Bien. me parece genial que no lo haya votado Javier esto, porque si no en 2 meses tiene que explicar por qué votó el fracaso. Bien, la vamos a seguir. Marcela, muchas gracias. Gracias por el espacio. Hablando de la ley de alquileres, bueno, pasa al Senado, esto no está terminado y